Estamos en directo, chicos, ¿qué tal? Hola, hola, chicos, estamos en directo. Disculpad el haber tardado, pero es que hemos tenido algún problema técnico que otro. Como veis, hoy somos tres. Hoy digamos que es el máximo de los máximos que hemos estado en Blog Groomer en directo. Y a ver un segundo si puedo ver la transmisión para asegurarme que estamos en directo y que lo podáis ver. Sí, veo que ya estáis en directo. Espérate 2 segundos. Bueno, pues como ya estamos y veo que todo el mundo está, lo que no veo las preguntas de momento, ni los olas, ni nada, pues espérate a ver si lo consigo. Más que nada por si hay algún comentario o lo que sea, pues que pueda contestar. Ay, hola chicos, ¿qué tal? Roberto, tú ya eres un habitual de aquí, de nuestro canal. Nuria, yo cada día entiendo menos de tecnología. Yo, en serio, o sea, lo que nos ha pasado hoy y el retraso, esto o sea, algo tan sencillo como darle a un botón, ya no es tan sencillo. Se complica. Kiro. Oh. Bueno, Kiro, pues, Kiro, ven aquí. Bueno, Espera, que es que mientras vamos a saludar a Lucía un momentito, Roberto. Lucía. Vale. Lucía. Voy a luchar con las fieras. Venga, vas a luchar con las fieras. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola Nuria, ¿qué tal? Encantada de saludar. Pues esta es tu primera vez en Blog Groomer y me gustaría un poco que te presentaras porque a Roberto como que ya lo tenemos por la mano, ¿verdad? Vale. Cuéntame, ¿tú Pues te dedicas a nada, nórdicos? me presento un poquito. Mira, me llamo Lucía Fernández, vivo en el norte de España, en Asturias, en Gijón concretamente, zona de costa. En esto de la peluquería canina, finales de 2010, principios de 2011, me saqué el título, más o menos, y en 2013 nos habíamos mudado juntos, mi marido y yo, y dijimos, ¿qué puñeta? Vamos a coger un husky. Y ahí cuando empezó la debacle, en realidad, de todo este asunto, con el pelo, la doble capa, el perro nórdico y el locurón. Y ahora, pues nada, 8 años después y 3 huskies después, aquí seguimos. Y seguís con los Y una huskies. boda de por medio. También. Y una boda y... Es que no me lo cuenta todo, Roberto. Y muchas amistades. Claro. Es verdad, es verdad. Los De hecho, perros, Roberto lo conocimos en el primer reserva de bis que hizo mi cachorro. Es verdad. Dijimos, uy, este chico con un enlace, ojo, ¿Y ves? Espera nuestro nivelazo. Y luego era como, no, que es un perro de agua, Lucía. Pues llévalo a bañar a la playa, a lo loco. Pero tú los 3 perros de expo que tienes son... Sí. O sea, ¿los 3 los estás sacando ahora o ya hay alguno que has retirado? No, estamos sacando los 3 ahora mismo, tenemos un macho y 2 hembras. Y el primero que cogimos en 2013 fue el macho, y después fueron chicas. Y sí, los 3 para exposición, 3 Siberian Huskies. Y nada, bueno, claro, a ver, la última, la más jovencita, tiene 2 años y claro, lleva a la pobre un año paradita, pero bueno, sí, en realidad los estamos sacando a todos, a lo loco. Es una aventura, ¿eh? Ostras, que sí es. No te lo digas. Es Mira, una aventura porque mantén 3 perros, el piso, o sea, Lucía, dilo todo. Sí. A ver, hola, ¿qué tal? Me llamo Lucía Fernández y vivo en un piso de... Vivo en un piso. con 3 Siberian Huskies. Esa es la aventura, tío. eso es una buena aventura. ¿Verdad? Es una buena Y aventura. además, no trabajo, entonces no tengo peluquería en la que preparar a mis perros. De hecho, mi peluquería es mi salón. Ole. Muy guay. Bueno, esto también nos irá bien en el sentido de que muchas personas que nos están oyendo posiblemente están en tu misma situación, que no tienen una Sí, claro. peluquería en casa y que tienen que arreglarlo en su casa. Sí, eso creo que es más común de lo que nos imaginamos. Lo que pasa que sí que muchos aquí somos peluqueros y tenemos la suerte de tener una peluquería, pero muchos que no.
Y me gustaría pedirle un momento a Roberto, porque Roberto, de hecho, nos dijo que para él había una diferencia muy grande entre los huskies que se hacen en las peluquerías y los huskies de Expo, y me gustaría un poco que lo explicara. Roberto. Repíteme porque te oigo mal. Perdóname. Que digo que tú el otro día en otra charla nos comentaste que realmente en los huskies tú ves una diferencia muy grande entre cómo se arreglan los huskies en las peluquerías comerciales normales y cómo se arreglan en las expos. Sí, pero eso es fácil, Nuria, eso es fácil, porque el pelo de doble capa, nosotros estamos acostumbrados al perro de doble capa de pastoreo, ¿vale? Que es un pelo más rústico, un pelo que cae, que pesa y que tendemos a colocarlo de manera plano al cuerpo, ¿vale? O incluso lacio, pero no levantarlo. Vale. A ver, que me habéis perdido. Sí, me habéis perdido, ya está. Perdido. Es que tenía una llamada. Vale. Entonces, nuestra costumbre es, cuando nos llega un husky a la peluquería, es hacer eso. Y es justo, lo que se busca es justo todo lo contrario. ¿Vale? Es levantar el pelo. Pero bueno, eso yo creo que Lucía nos va a explicar un poco cuando la dirección del pelo, cómo es para manejarlo. Vale. Voy a cerrar un segundín al macho, que no calla. Vale, perfecto. Lucía, yo te digo una cosa, yo lo que siempre veo, y si miras vídeos en Facebook, en todas partes, lo que te explican del husky al final es poco de su carácter, simplemente que es una monería, y te explican que hay que deslanar. Eso es lo que recibes de todos los inputs que encontramos ahora mismo en nuestro entorno, digamos, social, ¿no? Pero me gustaría un poco que tú explicaras la realidad, primero porque vives con 3 huskies en un piso pequeño, por lo que he entendido, y entonces tú sabes perfectamente que si quieres volumen, deslanar y perro lacio, o sea, deslanar y pelo lacio no es lo mismo que volumen y subpelo. ¿Cómo lo Sí, a ver. ¿Por dónde empiezo? Empiezo por donde tú quieras. Un poco por carácter de los perros. Venga, va. ¿Parece? Vale. A ver, en realidad yo considero que la raza es una raza que no es apta para todo, ¿vale? Son perros que si están bien criados y mantienen sus aptitudes naturales, son perros muy enérgicos. Entonces tú cuando sales a la calle, o sea, yo por ejemplo mi macho no se lo puedo dejar a mi abuela, de 90 años, porque es que mi abuela va a ir comiendo hierba 200 metros hasta que yo consiga frenar al perro, ¿vale? O sea, cuando salen a la calle lo quiero hacer todo y lo quiero hacer ya, para ayer, ¿vale? O sea, son perros súper energéticos, muy fuertes por lo general, porque aunque no los entrenes, son perros que pueden tirar de ti. ¡Qué puñeta! Para eso nació la raza, ¿vale? Pero y sin embargo en casa, fíjate, yo ya te digo, vivo en 50 metros cuadrados con 3 huskies y yo tengo 3 alfombras en mi casa. Están por ahí echados a su rollo, ellos tienen sus transportines siempre abiertos, entran, salen y hacen un poco lo que les parece. Pero en casa no son perros ni destrozones, o sea, no están todo el día saltando con uno para otro, corriendo, jodiendo a la marrana, vaya, en una palabra. O sea, no. Son perros que en casa son tranquilos, saben estar tranquilos. Entonces un poco un perro, digamos que, pues eso, que disfrutas de sus contradicciones, vaya, para entendernos. Bueno, porque dicen que son muy independientes, eso es lo que yo he sabido de lo Bueno, pues no te creas, no te creas, no tanto, o sea, si yo estoy sentada en el sofá viendo una película por la noche, si mis perros pueden estar echados a mis pies, están echados a mis pies. Vale. Sí, la gente tiene un poco en la cabeza que el nórdico es independiente por nacimiento, o sea, por naturaleza. El husky, sí, y el husky el problema que tiene es dependiente, igual que cualquier perro, pero el problema que tiene es que tiene tanta energía que tiene que quemarse, necesita esa expansión de terreno, de poder decir todo lo que pueda abarcar en una hora
lo tengo que conseguir. Lo tengo que conseguir, efectivamente. Y lo bueno que tienen por contrapartida es que en casa es la demostración de la calma, de la paz, porque no son perros tampoco excesivamente ladradores, sí aulladores, porque sí son comunicativos, pero no son de ladrido defensivo. No es el típico perro que te encuentres ladrando porque alguien pase por delante de tu casa, no. Vale. Él puede aullar porque escuche un perro un sonido. Te lo está comunicando, es el plan de hoy. Exactamente. Y te lo va a contar, pero no es porque te piquen a la puerta y él vaya a defender su propiedad. No. Vale. No, vale. es lo bueno y lo malo, hay que entenderlos. Esto es como todo. Tener un nórdico es especial. Vale. Tener un husky es la aventura de lo más especial. Esto es como cuando quiere la gente el exotismo del exotismo. Pues te has topado con una raza súper primitiva que a la vez ha evolucionado para la sumisión, porque su trabajo es obedecer casi en base de esclavo, pero es su pasión. Entonces, el hombre consiguió hacer de una necesidad primaria una pasión para una raza, que para otra hubiera sido un castigo, ¿vale? Entonces, bueno, tiene ese contrapunto de que es un perro que no es obediente a la primera, pero para mí es una de las razas más inteligentes que hay en el mundo, ¿vale? Tienes que saber comunicarle lo que quieres que haga. Vale. O sea, es un perro que no va a hacer, no se va a sentar porque tú le digas sienta. No. O sea, le vas a dar la orden y te van a quedar en plan de ¿para qué? ¿Te acuerdas, Lucía y Nuria? ¿Os acordáis del episodio este de Los Simpson con el galgo, que no se entendía Bart y el galgo, y era una comunicación como que un día le entendió, saltó el chip, y cuando consigues comunicarte, todo funcionaba, el perro aprendía, pues todo igual, pues el husky tiene ese punto, yo creo, que es una característica, pero tenemos que ver que es una de las razas que más impacta a nivel mundial, ¿vale? O sea, ¿cuántos forofos y seguidores tiene una raza de este temperamento? Es increíble, o sea, tú pones una foto de un husky y todo el mundo sabe decirte husky. Sí, es verdad. Pones una foto de un pastor alemán con Alaska y todo el mundo dice husky, ¿vale? Verdad. Entonces, Tienes una foto de una Alaska y todo el mundo dice husky. Dice husky. La gracia es esa, que ahora las nuevas razas están intentando generar ponskis, por ejemplo, yo creo que para bajar un poco la energía, el nivel alto de energía, y querer llegar a tener la belleza de un husky, pero en un carácter de compañía y reducido, claro. Y en un tamaño Pero tampoco es una raza grande, Lucía. Ah, no O sea, es una raza... ¿Cuánto pesa el Bol? Mi macho pesa 23 kilos. Claro, o sea... Y es un tipo alto, quiero decirte. Claro, o sea, que es una raza mediana, de pata alta, y con unas características que parece más una raza grande que una raza mediana, ¿vale? Y una Pero cosa, bueno. pero el husky no deja de ser un perro trabajo, porque su trabajo durante mucho tiempo ha sido un poco el transporte y la protección de los humanos. Pero por lo que dices es un poco como, sí, pero ¿por qué me lo pides? O sea, como que debe tener una recompensa. ¡Uy! Mira, Jonita Álvarez dice que el suyo pesa 45 kilos. No es un husky, será una No Alaska. es un husky, sí. Vale, No es un husky. vale, será seguro. No es un husky. Tenemos que tener en cuenta que en la base de los trineos, lo que más se premiaba a esta raza, que ojo, no es la raza que primitivamente se conocía delante de un trineo, porque creo que el que se conocía eran unos perros como lapones, que eran como huskies, pero que parecían mestizos de pastor alemán con husky, que es una raza, es que no me acuerdo, ¿cómo se llama, Lucía? Los chukchis, los perros de la tribu de los chukchis. Que es una raza muy... Sí, no eran, o sea, físicamente son bastante parecidos al husky, pero no es lo mismo. Pero no es el husky, ¿vale? Esto es no es el un poco... husky que conocemos ahora, vale. Claro, porque el husky fue luego una selección distinta. Luego están los groenlandeses, estos que también usan, que son muy parecidos a los primitivos huskies. Y bueno, a ver, está bien
pero digamos que la sociedad quiso la parte bella de todas estas razas y seleccionó el husky, le quitó el chusky. Le quitó una letra y se quedó con el husky. Y nos hemos quedado tan a gusto. Y ahora, ¡al campo! A correr. Sí, pero sí, esa es la gracia de todas estas razas, que las razas eran ligeras porque tenían que tener energía. Y no puedes tener un perro a tirar con 40 kilos, porque entonces vas a tener mucha fuerza, pero no vas a tener velocidad. Es la diferencia entre el malamute y el husky, en realidad. Claro, la resistencia. Exactamente. El malamute es distancias más cortas, más peso, y el husky es distancias más largas, es más ligero. Mucha resistencia, muy mucho acotado, aguante. ¿vale? Pero un poco la historia es esa. El husky necesita eso, recorrer más kilómetros a más velocidad con un peso más ligero. Vale. Pues, le acortas las distancias y le puedes poner más peso. Bueno, de hecho, Irene Catalá dice que como máximo son 28 kilos. ¿Puede ser? Pregunta Irene. Los machos, creo que si no me falla la memoria ahora mismo, son 26, ¿eh? Vale. 26. Sí, creo que estaban en 25, 1,5 por encima. Vale. Exacto. Vale, 26. Como máximo, se permite esa diferencia. Exacto, siempre va a haber perros que te pesen más porque tienes más cuerpo, etcétera. También hay que mirar lo que mide el perro a la cruz y las proporciones. Vale. O sea, no es solo el peso ni la altura, es un conjunto de características, como todos los perros, en realidad. Claro. Bueno, eso deberíamos Entonces, ir al estándar de raza FCI y rápidamente nos lo dice lo que está aceptado y lo que no. ¿No? Sí, efectivamente. Nosotros bueno, a ver. Realmente el estándar de la raza FCI es el estándar que se acepta en el American Kennel Club, que es el que tiene, que está en poder, digamos, de hacer cambios. Del origen. El origen de la raza. Entonces, bueno, fíjate que ahora van a salir unos en cuanto a color, que el husky básicamente aceptaban todos los colores y ahora van a vetar tanto colores de nariz como colores de manto. O sea que a mí me complace enormemente, porque una de las cosas que vetan es el merle y el atigrado. Pero yo creo que esto viene a consecuencias de las nuevas modas. Hombre, por supuesto, y de los cruces Entonces, que están haciendo, porque es que no puede claro, tenemos que tener ojo con los colores merle, que de todos es conocido que los perros merle tienen unas enfermedades y son predispuestos a padecer. El poner lo que antes no había en un poco acuerdo para todos y que no la gente diga, no, yo quiero criar azul acero, pero ¿el azul acero estará permitido o le pongo manchas? Entonces, bueno, ahí en el AKC marca hasta el porcentaje de blancos que debe de tener y cómo deben de ser los dibujos blancos de la cara. En malamute sí, en husky no, ¿eh? En malamute, sí, en malamute. Pero ¿qué te apuestas a que el husky llega a hacer? Lo harán. Hombre, en X, sí, en un tiempo, porque es que, a ver, la gente está haciendo cosas muy locas. Está haciendo cosas locas, que tampoco es eso. O sea, vamos a ver. No todo vale. Están dejando de atender a la morfología y a la utilidad del perro, que no nos olvidemos, un perro de trabajo, y están sacando colores porque por moda, pues eso es lo que tocabas de decir. Bueno, pero esto nos afecta a todos, porque todas las razas, si te fijas, pasa lo mismo, se ponen de moda y entonces se empiezan a hacer cosas. ¿Tú cómo te crees que han salido los yorkshires, los malteses de línea americana y todas estas cosas que se oyen por ahí? Como dice una amiga mía, que ella tiene el único caniche de España de pelo duro de la historia. Vale. Pues Y eso sí. Vale. Entonces... Y que venga Dios y me diga lo contrario. Pero bueno, llegado a este punto de moda, lo que a la gente le impacta, Lucía, es meter un husky en una casa. Entonces, cuidados principales cuando llegó tu primer perro a tus manos. ¿Qué es lo que tú tuviste que saber para mantener el pelo en óptimas condiciones? Que yo creo que en definitiva es un poco lo que la gente espera, ¿no? No, es un perro de pelo corto, es fácil. Entonces, ¿tú qué descubriste? ¿Qué herramientas tuviste que empezar? El primer año de vida, ¿qué usaste y cómo lo hiciste?
Pues mira, yo soy bastante purista y soy muy... O sea, a mí me gustan X herramientas para X trabajo y no me sacas de ahí. O sea, yo sé que en el mundo de la peluquería tenemos un montón de herramientas a nuestra disposición, pero yo tengo mis tres favoritas y ya está. O sea, yo, para peinar mis perros en mi casa, lo que uso es un spray con agua, simplemente, una carga rígida y un peine. Y ya estoy. Vale. ¿Y el agua? ¿Esto qué frecuencia tiene? Pues esto normalmente entre 3 y 4 días a la semana, si lo quieres mantener bien. ¿El agua? O sea, un perro de- Pero el agua que le pone... El agua, verás, el agua es una cosa de lo más tonto posible, ¿vale? O sea, yo antes de utilizar un spray, por ejemplo, un bifásico, utilizo el agua. Vale. Me hace un poco lo mismo, pero no me crea la capa de protección en el pelo, porque luego, a ver, el perro ya es suficientemente impermeable de por sí. Vale. Si yo le he hecho otro spray con un bifásico, me estoy quitando, o sea, me estoy yendo en mi propia contra, porque a la hora de que yo meta el perro en el agua me va a costar un triunfo y pico mojarlo como debe ser mojado un nórdico. Entonces, si por ejemplo en peluquería comercial os va un perro a mantenimiento y os va una vez a bañar y a los 15 días, 3 semanas a peinar simplemente, sí que puedes echarle el día del peinado, sí que le echas un bifásico, ¿vale? Que te ayuda a sacar pelo, te ayuda a peinar, no sé qué. Ahora, si el perro es tuyo, yo no te recomiendo un bifásico precisamente por eso, porque es que estás tirando piedras en propio tejado. Si tú sprayas el bifásico y quieres meterlo en la bañera, no lo vas a mojar en la vida. Lo digo por experiencia, Claro. porque esto me ha pasado por verdad, básicamente. Claro, porque el exceso de grasa en un perro bien alimentado, en un perro que es increíble o sea, un husky cuando tiene una materia para comer buena, se le nota muchísimo al pelo. Entonces, Y además cuando sí, cuando es un perro que está bien criado y la capa es la que tiene que ser, claro, cuenta que esos perros están diseñados para vivir en la nieve y, nieta, en Siberia, en Alaska, y esos perros duermen fuera y no se empapan. O sea, el agua no les cala, la nieve no les cala. Son suficientemente impermeables, las razas nórdicas en general, pero bueno, en mi caso yo hablo de husky más, pero son suficientemente impermeables para poder resistir esas condiciones en la nieve 9 meses al año y que la piel esté seca, su capa esté seca. Entonces, claro, si tú a eso le añades ya un producto que te crea una capa que te ayuda a impermeabilizar para proteger el pelo, horrible, pues es horrible, o sea, apaga y vamos. pero, por ejemplo, el último toque de peinado, que lo haces con el peine de acero, ¿vale? Me imagino. Sí. ¿Levantas el pelo o lo bajas? Lo levantas a contrapelo para coger volumen, ¿vale? Un poco, sí. A ver, yo lo que hago normalmente es peino todo el perro, todo el perro a favor de pelo, ¿vale? Primero con la cara y luego todo el perro a contrapelo, para ver que todo está bien desenredado, que no tengo ahí muda atrapada en ningún sitio. Sobre todo, prestando especial atención zonas más complicadas, que normalmente son el cuello. Y después, una vez que tengo la carga, que veo que me pasa bien, que tengo todo el pelo suelto, que aquello está como a mí me gusta, con el peine de acero. Primero a favor del pelo y luego a contrapelo todo el perro, menos el top line. Que ese, por ejemplo, en el Siberian Husky sí que tiene que quedar el top line exacto, plano, para que se vea que la espalda es recta, ¿vale? Y que la cola está donde debe de estar, etcétera. Por ejemplo, en Malamutes se hace todo arriba. y se deja el perro a contrapelo. Y después, por ejemplo, en Samoyedos, que esto es un consejo del amigo Roberto, se hace todo a contrapelo y luego dejas que el perro se sacuda un poquitín para que la caída del pelo sea natural y dé un aspecto de... Porque claro, el Samoyedo, como el pelo es más largo que en husky en Malamute, pues entonces, si no le das, o sea, si le dejas dado a contrapelo simplemente y lo sacas así, va a parecer aquello un pompón salido de la lavadora. Sí, además no es bonito. Exacto, queda como rarito. Sí, no es bonito, tan artificial. Entonces dejas como... que se sacuda y que la caída sea natural. Pero una bueno. cosa, chicos. Pero, por ejemplo, entonces, pongámonos en punto de vista salvaje, ¿vale? Si yo tuviera un perro en la nieve, ¿vale? Un husky en la nieve, esa capa estaría pegada. No tiene por qué.
¿Por qué? No sé, o sea, su pelo a nivel natural es capaz de mantener el volumen. Sí. Sí, sí, por supuesto. Una cosa, chicos. Qué bueno. Greta Lorena nos dice que ¿por qué la queja permanente es la pérdida de pelo y el pedir constante a los dueños de rasurarlo? Creo que me voy a explicar un poco lo que ella quiere decir porque creo que la entiendo. Sí, yo creo que lo he entendido también, ¿eh? El tema este de quitar la muda, o sea, esta obsesión de quitar muda, eso pierdes volumen en el fondo. Mira, tienes un ataque. Sí. No, ¿quién? No, para nada. Fuera. ¿Qué es eso, Roberto? Nada. Una Nada. cosa. Cuenta. Entonces, en este caso, o sea, ¿cómo haces todo esto? Porque entiendo que, a ver, vamos a hacer una cosa. Entiendo que lo que me quieres decir es que utilizas algo similar a esto, de este tamaño Sí. o de este tamaño. No, de púas más cortas. De púas más como la cortas. azul. Haz la Vale. frente. ¿Y esto? Efectivamente. Vale. O sea, primero pasas esto al sentido de pelo, ¿sí? Después coges y controlas que no haya nada y lo vas levantando, ¿sí? O sea, haciendo así. Claro, ¿sí? la cuestión es tener la capa ordenada. Vale. Pero en este proceso no pierdes pelo. O sea, cuando el Sí, perro claro. está quitando muda, estás perdiendo pelo, Sí. entiendo. Sí, pero por ejemplo, en el Siberian Husky el pelo primario está diseñado para quedar prácticamente perpendicular a la piel. Vale. O sea, ya nace aquí, Vale. Entonces tú, aunque la muda te ayude a mantener ese volumen, tú por mucha muda que quites, en la muda de primavera, por ejemplo, por mucha muda que quites, el pelo va a seguir naciendo igual. Vale. El pelo propio. Entonces o sea, no es tanto una cuestión como del volumen que le aporta el pelo secundario, la lana, como de que el pelo primario ya nace para mantenerse así. Vale. Vale. Que es el que tiene color y es el que es bonito. Así que si sacas el secundario no hay ningún problema, entiendo. Exactamente. Pero entonces... Ya sé, a ver, tienes que ayudar a que se mantenga, evidentemente, pero Vale. no va a caer como un Yorkie o como un Golden Retriever, ¿vale? O sea, no va a ir hacia abajo en ningún momento. Vale, pero entonces quiere decir que, por ejemplo, el sacar, cuando tú coges y secas al perro, son preguntas muy prácticas, las que te voy a hacer ahora. O sea, yo en una peluquería me traen un husky, entonces cojo, lo normal es que lo bañe, lo normal en todas las peluquerías, entonces entiendo que sería un champú de volumen y algún tipo de acondicionador o no. No. Tienes que buscar en todos los nórdicos, no solo en el Siberian, también en Samoyedo y en Malamute. Tienes que buscar hidratación media, Vale. porque el pez ya se va a mantener con el volumen, digamos, natural. Vale, Si es un perro con la capa normal, ¿vale? Y aquí voy a matizar un pelín. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Malamute y en Siberian Husky existe el gen del pelo largo, que es indeseable. Pero si es un perro que no tiene, o sea, que tiene la genética normal, sin gen de pelo largo, el pelo ya se va a mantener así por sí mismo. O sea, simplemente dándole forma, con carga y expulsor, secador, peine, o sea, los útiles de pelo normales y corrientes, el pelo ya se va a quedar así. Por muda que tú saques. No necesitas ir a buscar con un champú o con un voluminizador o con un spray o con tal, no necesitas eso. vale, Simplemente esto, el pelo natural hidratado, hidratación media, sin pasarnos, ¿vale? Para no darle más peso ni tal, y una mascarilla, algo normal. O sea, hidratación media en general, tanto para la mascarilla como para el champú. Y simplemente luego es tirar de brazo y poner el pelo hacia donde tú quieres. Pero ya te digo que el pelo va a ir, o sea, se va a quedar de manera natural, se va a quedar donde tiene que estar. vale. Porque una cosa muy típica de los huskies, y que además hay un montón de vídeos esto en internet, es llegaron las navidades con el husky, ¿no? O sea, el típico que coge, enfoca ahí el secador a todo meter y se vuelve Navidad y nevando por la peluquería, ¿no? Creo que todos me habéis entendido. Esto es por... Los sufrí la semana pasada, de hecho. Casi. Vale. Entonces, esto en tu casa, mamma mía.
Sí, luego, bueno, claro, a ver, el problema que tenemos la gente que no tenemos pelo, pues es que hay que peinar al perro o bañar al perro en algún sitio y luego tienes que depilar los muebles. Que es fantástico siempre. Depilar los muebles, ojo, Claro. depilar los muebles. Oye, pero entonces, la cuestión es que tú coges al perro, ¿vale? Entonces, de vez en cuando te va a pasar esto, pero por mucho su pelo que quites, el volumen quedará ahí, ¿sí? Pero en Exacto, Expo, a ver, dime, sí. en Expo, ¿te interesa dejar alguna cantidad de su pelo o no? A ver, por ejemplo, en Husky fijo y en Samoyedos también, en Malamutes ahora mismo no me acuerdo, pero el de estándar te especifica que para exposición, si tú ves un perro con la muda de verano, o sea, con la muda de primavera-verano, eso no es penalizable. Vale. ¿Vale? Entonces, obviamente, a ver, al ojo siempre va a resultar mucho más vistoso que tú no le hayas sacado toda la muda, que el pelo vaya bien, o sea, el perro vaya bien de pelo, ¿vale? Con todo el pelo que le puedas llegar a mantener, pero en realidad no debería penalizarse, porque es una cosa natural, o sea, el perro va a hacer la muda de manera natural. Si tú se lo retrasas, ya estamos entrando en cuestiones de que lo estás haciendo artificialmente de alguna manera, bien sea con cosmética, bien sea con vitaminas, para que el pelo se mantenga durante más tiempo, etc. Entonces, bueno, la verdad es que a mí no me gusta. O sea, yo cuando tengo que ir a una exposición con los perros calvos, voy con los perros calvos y me da igual. Vale, cuando dices calvos, quieres decir... Porque, a ver, te voy a poner en situación porque no creo que lo estés viendo, pero estábamos hablando, tengo una persona que nos ha preguntado, es una pregunta que ha quedado en espera, que dice, Sí. Greta Lorena Rey, dice, aquí en Argentina los siberianos les deslanamos para calmar a los dueños. Si no, vivirían pelados, pierden volumen pero conservan el pelo. O sea, creo que no hace falta decirlo, pero voy a hacer una pregunta que, bueno, como la saquéis de contexto os mato a todos. No se pelan, ¿verdad, los huskies? ¿Puedes decirlo para todo el mundo? No se pela ninguna raza nórdica, por favor. Por favor, os lo pido. Bueno, yo creo que no se debería de desnudar a piel, a no ser que sea necesario ninguna raza. A no ser que sea altamente necesario por alguna condición o algo especial, ¿vale? Pero bueno. Bueno, Greta no decía que se deba hacer, que quede claro, pero queda implícito lo que ella dice y creo que también tenemos la obligación de decirlo claramente, que no se pela se pela una naranja, pero no un perro, y que de hecho los perros y los nórdicos necesitan a su pelo para la regulación de su temperatura corporal. Entonces, aunque sea un perro... Y ojo que con estas razas es muy no sé cómo decírtelo, es muy común la alopecia post-clipping. O sea, tú puedes incluso por un procedimiento médico, yo qué sé. Tener que rasurar por una dermatitis. Exacto. Tienes que rasurar por una dermatitis porque tengas que hacer una ecografía, etcétera, y ese pelo tarda en salir. O no sale ya igual. No sale, efectivamente. O sea, es que y a la primera rasurada, quiero decirte, que no hace falta estar insistiendo para que pase. Sí. A la primera. De hecho, la mayoría de los perros que rasuran en Sudamérica, aquí fue una moda que desapareció muy pronto porque enseguida nos pusimos mucha... Que todavía hay, todavía hay algún husky afeitado, pero no se enseña, no se muestra, ¿vale? Y la capa primaria en 2 pasadas desaparece la textura. Sí. Entonces ya te has cargado al perro. Ya no va a mudar más, porque va a hacer el efecto contrario de todo lo que se pretende. Entonces lo suyo, para que nos entiendan un poco, Nuria, es que el nórdico lo que hay que intentar es mantener la capa ordenada y que si se hace de una manera que 10 minutos cada 2 días te pones con el perro encima de una mesa o en el parque y lo haces, ¿vale? Mantienes la capa ordenada, no van a oler porque no de esta manera su pelo respira y no va a oler, ¿vale? Que es algo muy importante, que la gente se cree que su pelo huele, no debería de oler. No, o sea, mentira, no. De hecho, yo cuando voy a casa de Lucía
no huele. No huele a perro. Antes había 4 perros, ahora hay 5. Y no huele, o sea, no huele. Eso es una tontería. Entonces, es muy importante tener eso, su capa ordenada. No es como en el caniche que jugamos a desordenar con el volumen máximo y a jugar con el aire y a moldearlo a nuestro antojo, ¿vale? También. Aquí tienen el perro tiene una conformación, su capa tiene unas formas y lo único que hay que hacer es remarcar todo lo que tiene, ni más ni menos. Entonces, en los nórdicos, en los pomeranias, es importantísimo mantener capa ordenada. Oye, Cuando la capa se tiene abierta, que tú puedas separar con las manos y ver la piel en todas las zonas, o soplar y ver que ese soplido abre el pelo, eso es que está correcto. Si no conseguimos hacer eso, dar una pasada con la mano a contrapelo y ver toda la piel, eso es que algo falla ahí, ¿vale? Vale. Entonces, Me gusta tan sencillo como eso. Luego, baño. ¿Cada cuánto? A ver, a mí esto es una cosa que me llama mucho la atención porque yo estoy en muchos foros de internet y muchos grupos de Facebook y tal, y la gente, no, mi perro se lava una vez, o sea, lo baño una vez cada año y medio porque total ya se limpia solo y es muy limpio y con cepillarlo lleva. Mentira. Es tan importante bañar un nórdico como bañar el resto de las razas. Me da igual que sea un Yorkie, me da igual que sea un Fox Terrier de pelo duro, es que me da lo mismo. O sea, Al final, Lucía, un apunte sobre este tema. El mantenimiento a día de hoy moderno, ¿vale?, de los perros, no es el mantenimiento de hace 40 años o de hace 20, ¿vale? Claro. Porque de 5 años aquí, o un poquito más, a lo mejor, ha habido un boom, una explosión en la vista de la tenencia del animal doméstico por parte de las casas cosméticas. Entonces, los champús cada vez están más diseñados para que todos estos órdenes que antes teníamos de mantener al perro el baño lo más separado posible, todo esto ha cambiado, porque los perros viven con nosotros y ya no importa la raza. Ya hay una cosmética ideal para cada raza, para cada tipo de manto, para cada color y para cada necesidad. Y hay champús que se pueden llegar a usar a diario. El único problema que hay es que lo uses. No puedes decir, como el champú se puede usar a diario, que lo he oído, voy a bañar con el Fairy todos los días al perro. No, el champú. Este champú en concreto, ¿vale? Entonces, si es buena cosmética, está bien que diga Lucía esto, porque cuando es buena cosmética, se le ayuda a lucir más. te has adelantado. También A ver, Arráncalo. el problema de las razas nórdicas también es que son súper agradecidas. El pelo normalmente es muy agradecido. Entonces, mira, os pongo un ejemplo práctico. Nosotros hace 2 años fuimos a entrenar a León con nuestros perros, pero nosotros hacemos mushing también, y llevábamos el macho y una hembra. La hembra es prácticamente blanca, o sea, tiene una franja en la espalda que es gris. El resto de la perra es blanca nuclear, pero blanca de esto que al sol manca. Entonces, bueno, nos fuimos allí todos contentos con nuestro patín, no sé qué, había estado lloviendo en el pueblo ese de León donde fuimos a entrenar 3 días, era un barrital, pero que, o sea, se hundían los perros tanto así, ¿vale? La perra llegó marrón, o sea, de la mitad del costado para abajo la perra era marrón, barro rojo, cuarto rojo. Bueno, yo le pasé una toalla, los metimos al transportín, llegamos a nuestra casa en Gijón, 3 horas de coche, y la perra salió del transportín, se sacudió y hizo ¡pum! Y hubo una nube roja cayendo a su alrededor. Pero, ¿con esto qué quiero decir? Que el pelo del nórdico, si el pelo es bueno, si la capa es la que tiene que ser, la porquería no va a llegar a penetrar hasta la piel a la misma velocidad que puede penetrar en otras razas, ¿vale? Que puede ensuciar en otras razas. Entonces, si es verdad que con un cepillado tú vas a ayudar muchísimo, lo cual no quiere decir que tu perro nórdico pueda estarse 1 año y medio sin bañar, porque eso también perjudica la piel y la raíz del pelo. Entonces, para mí lo ideal es bañar un nórdico entre el mes y el mes y medio. Vale. Cosas de mantenimiento, ¿vale? A nivel de peluquería comercial. Entre el mes y el mes y medio, con buenos cepillados entre medio de los baños, es una cosa estupenda. Como dice Roberto, con buena cosmética adecuada para ellos o sea, adecuada para cada pez, ¿vale? Entonces,
ahí yo creo que ya, bien, como os decía antes, una cosmética de, pues eso, de hidratación media, no sea si tienes un perro blanco y le quieres echar un blanqueante, pues que no sea un blanqueante te agresivo, porque la piel se les resiente bastante fácil. Bueno, pues eso, como la cosmética. Aparte, yo te digo una cosa, una persona que dice que huelen, claro, ¿cómo no va a oler un año el perro sin lavar? Es que... Pues mira, de verdad que yo a veces tengo que hacer de tripas corazón para no contestarle a la gente, porque la gente dice, lo peino una vez a la semana y bueno, pues si es por el verano ya le pego con una mendera. Y se quedan tan a gusto. Y el perro ya seca al sol. Y a mí me entran todos los picores del apocalipsis, porque es que no lo puedo concebir. O sea, me parece que no lo estás haciendo bien. Uno, que no estás quitando bien las mudas. Dos, que no estás oxigenando bien la piel y la raíz del pelo. Tres, que echarle un manguerazo así, eso, o sea, lo que os decía antes. No moja. No moja. Es que estás haciendo una cosa como te hace un poco las manos. Pero, chicas, yo he visto... si ponemos a cualquier principiante ahora mismo, te llega un principiante a la pelu, ¿vale? Y le dices, de práctica, báñame este husky, o báñame este chau chau que tengo aquí. Lo bañan y cuando vas allí abres el pelo y está seco. Y le dices, no, es que se lo tienes que... Ya lo he mojado. No, es que entonces, no es tan fácil. Entonces, lo que hay que entender es eso, que cuando hablamos de bañar, de que el agua llegue a piel, de que hay que aplicar el producto en condiciones, hacer un barrido total, ¿vale? Desde luego, la piel hasta la punta del pelo. Y luego aclararlo muy, muy bien. Y secarlo con aire limpio, en un lugar seco, aireado, que no te coja polvo, porque el pelo mojado cuando coge polvo se ensucia, que se pega que ya no hay más. Exactamente. Entonces, sí que es cierto que la mala costumbre o la mala cultura del perro de pelo corto es que se seca al sol. Ya, pero ese es un perro de pelo corto que no... O sea... Da igual, no, ninguno. No es pelo natural. No, ninguno. Porque además... Al final yo creo que ningún animal debería de secarse al aire si lo queremos mantener sano, limpio y en buenas condiciones de pelo. Yo, ni un chino cresta o calvo lo dejaría secar al sol. Chicos, es que además en todo manto húmedo proliferan los hongos. Os explicaré, hasta vosotros mismos, si me permitís un consejo, no os dejáis nunca el pelo húmedo. ¿Por qué? Porque proliferan los hongos y parece una tontería, pero esto es válido hasta en humanos. El secador sirve para algo y es necesario, no reseca ni nada. Yo os lo digo, yo antes tenía una peluquería con autolavado y os haríais cruces de la cantidad de gente que se iba con el perro mojado, bueno, ya no te digo nórdicos, de todo tipo. Es una bomba de relojería. ¿Quieres pagar veterinario? Hazlo así. En unos añitos vas a ir al veterinario que vas a flipar lo que te va a cobrar el veterinario. No inmediatamente igual, pero a la larga seguro. Mira, esta semana vamos a hacer este pequeño apunte, ¿vale? Porque nos van a dar las 9, Nuri, hay que pasar a Instagram y vamos a hablar del tema show, del tema expo y demás en Instagram. Pero mira, esta semana ha venido una pastora alemana. Qué casualidad. Todos los años viene por estas fechas y yo le he hecho esta pregunta al dueño. Digo, ¿qué pasa? ¿Cómo ha hecho bueno? ¿La habéis bañado algo? Y dice, sí, este fin de semana hemos aprovechado y como hacía bueno, la hemos bañado en el chalet, en la finca o en la parcela, ¿no? Que tienen. Y le digo, anda, qué curiosidad. ¿Y no se ha dado cuenta usted que justamente siempre 15 días después viene con una dermatitis húmeda? Entonces, bañan sobre pelo muerto y al final le generan una infección al perro que se provoca una dermatitis. Que bueno, remedio de la enfermedad. No son peligrosos, pero son un engorro para el perro y una molestia física que no debería de tener el perro. Que para eso casi mejor, señor, no lo bañe, déjelo seco y ya está. Ella me lo trae cuando considero oportuno. Exacto. O me lo enseñan fotos, que ya le veo yo crecer. Oye, ¡qué bonito! Oye, chicos, una cosa. Os voy a hacer una pregunta de Juanita Álvarez López. Creo que un poco ya se ha contestado, pero como hace dos preguntas, la primera es, tengo una duda, se le hace el higiénico y después dice, con máquina. No, a ver,
Vamos a empezar por la segunda. Jamás en la vida metáis máquina a un nórdico. Para hacer absolutamente... Ni en las almohadillas. Nada, caca, fuera. No hace falta. La primera pregunta. Sí, se le pueden hacer los higiénicos. A ver, me explico, matizo un poco, ¿vale? Normalmente en los estándares del nórdico está recogido que se pueden hacer los plantares. Entonces aquí no tienes problema. Los plantares, una cosa discreta, ¿vale? O sea, me trata ahí tijera como si fuese eso un locurón, porque tampoco es eso. Entonces, por higiene, pues eso, le haces los plantares, le quitan los pelillos y tan a gusto. Si tú te encuentras, por ejemplo, un macho que está entero, vamos a poner, yo me lo he encontrado en una ocasión. Era un perro, además con gen de pelo largo, y claro, entero, pues total, que en la punta del pene tenía 3 pelos muy largos. Y yo decía, madre mía, este perro tiene que ir ahí todo el rato meado, porque... 3 pelos tiene mi abuelo. Pues más o menos. Dices tú, eso, uno, ¿para qué lo quiere ahí? Y dos, es una guarrería como un piano, ¿vale? Entonces, esos 3 pelillos más largos se les puede recortar sin problema. Si tienes una hembra que te encuentras el mismo caso, que en la vulva tiene unos pelillos que tú ves que solo sirven para guarrear, fuera con ellos. El resto no se toca ni con tijera y muchísimo menos con máquina, ¿vale? Porque lo que estás haciendo es fastidiarte. O sea, tú piensas que vas a hacer una gracia y lo que estás haciendo es fastidiarte, realmente. Después hay... No, y que luego a lo mejor... Disculpa. Escuchar una cocina. A vosotras yo no sé si os ha pasado, pero a mí me venía una clienta que me decía, arréglame los pelos estos del pis, ¿vale? Para que no se mee y no se moje la perra cuando mea. Y le digo, señora, pero es que esto hay que mantenerlo, no me puede venir a los 6 meses con la capa así de larga, con esta longitud de pelos, y me dice que es que se la moja el perro. No, esto en su baño se mantiene y el propio pelo va generando una forma y ya está más limpia toda la vida. Que es que hace mucha gracia, pero de los nórdicos parece que solo se preocupan 1 o 2 veces al año como máximo. Cuando están mudando. Y para 2 pelos que tienen que quitar. Entonces, lo bueno de los nórdicos es que no necesitan un grooming tan laborioso, pero existe, ¿eh? Existe un mantenimiento. Existe un mantenimiento que puede ser mensual, de retocar, pues lo que Lucía ha dicho, los plantares para que no salga el pelo, para dejar esa zona limpia y que no se genere pequeños nudos que puedan molestar. La zona del pito, pues puedes recortar con tijeras si se mancha un poco porque tienes gen. O la zona de la vulva igual, abrir un pequeño camino, vale, perfecto, dejemos la libertad al señor ya del pelo, pero que no es una peluquería de años, a Pascuas. Claro, O sea, de verano a Pascua, ¿cuánto hay? 6 meses, pues tasca. No, entonces, es como lo de las uñas, que ahora está muy de moda, la peluquería una vez al año y me le cortas las uñas. Te viene con unos garfios así. Señora, estas uñas ya son suyas. Para toda la vida del perro. Claro. ¿Qué le dices? Además, los nórdicos, una característica que tienen es que las uñas les crecen súper rápido, ¿eh? Yo creo que, chicos, deberíamos explicar esto que acabamos de decir, porque hay personas que no son peluqueros y que igual no están entendiendo qué queremos decir. ¿Por qué dices que ya son suyas? Porque el crecimiento de una uña conlleva a que el vaso capilar que hay dentro crece al mismo ritmo. Entonces, si se nos presenta un perro con una uña que no ha sido cortada en 6 meses, seguramente solo podamos quitar la punta y no se pueda recuperar toda la forma de la uña para mantener una longitud óptima. Que una longitud óptima en un perro es la que el perro, al pisar el suelo, en una postura natural, sin estar atento ni nervioso ni nada, la uña no toque, o sea, la uña salga hacia adelante y no toque el suelo, ¿vale? Tiene una salida horizontal y ligeramente cae hacia el suelo, ¿vale? Pues que cuando el perro aplome la pata al suelo, no marque, o sea, no se le toque la uña con el suelo. Eso es una uña correcta. En cuanto el perro se nos descuida 1 mes o 1 mes y poco, ¿qué va a pasar?
que la vena, el vaso capilar, nos va a ir ganando milímetros. Y parece una tontería, pero es que 1 milímetro o 2 en un mes a un perro es muchísima distancia, porque luego hay que causar un trauma para recuperar y retroceder todo eso que por dejadez o por desconocimiento, en la mayoría de los casos, nos pasa. Entonces, tener en cuenta, para mantener cualquier uña de cualquier animal, lo suyo es que cada 15 días cojáis la uña y la piscina, clean, clean, clean. Y vosotros mismos vais a trabajar la forma bien hecho, que os enseñen. Para esto hay miles de vídeos, o vuestro veterinario, que os enseñe la forma, la técnica correcta. No lo hagáis al tuntún, porque se tiene que cortar de una manera, mirando al perro de frente, ¿vale? Se cogería la uña y se cortaría así, no así, sino así, y mirando ligeramente, angulando hacia el suelo. Entonces, todo tiene su aquel y todo tiene su manera, y cada uno tiene su arte, ¿vale?, en hacerlo. Es una técnica que no hay dos personas que cortemos las uñas iguales, pero la forma sí que es la que buscamos, ¿vale? Uno se mete por encima, el otro coge la pata del perro, la dobla, hay otros que la enfocan hacia él tirando hacia adelante. Cada pata y cada técnica es distinta, pero lo que sí que es cierto es que el corte tiene que ser el mismo para todos, ¿vale? Para hacer lo más correcto posible. Y para la gente que nos ve, y son gente amateur de casa, que tenéis vuestros perros, lo podéis hacer hasta con una lima. Compraros un tornito pequeñito eléctrico, y que ahora ya en todas las tiendas, yo creo en todos los países, alguna casa comercial tiene un torno eléctrico, que esto es algo que ha venido muy bien. ¿Por qué? Porque semanalmente o cada 2 semanas usted puede generar una fricción con ese torno eléctrico sobre la uña. Es más seguro para el perro. En cuanto el perro se retire y vaya con la siguiente. Premienle al perro de cachorrito, háganlo frecuentemente y premien al perro muchísimo, y tendrán una mascota totalmente acostumbrada, socializada con esta costumbre, y que cuando vaya a su peluquero le va a decir: ¡qué maravilla de dueño! Y esto es súper importante y súper grato a la hora de poder trabajar con cualquier tipo de mascota. ¿Okay? Déjame decir una cosa, también os digo que estoy trabajando en una serie de vídeos cortos. Uno de ellos va a ser las uñas, pero me tiene que llegar el torno, ¿vale?, para enseñarlo. Entonces, si estáis suscritos aquí a Facebook, lo veréis, porque lo publicaré en Facebook, y también lo podéis seguir en otros canales, ¿vale? Entonces, lo que hago son pequeños vídeos en los cuales se muestran todas estas cosas del día a día de los perros. Chicos, también deciros que, bueno, tenemos que cambiar, pero antes de cambiar os iba a decir que Paqui nos pregunta, ¿recomienda rastrillo o solo carda y peine? Paqui, nos ha dicho carda y peine, Lucía. Porque sí, a mí... Dime. A mí el rastrillo no me gusta personalmente, Ni ¿vale? coax. Pero, exacto, ni coax, y por supuesto el Furminator, por favor, si alguno de los que estáis... Regalárselo a alguien que tenga gatos. ¿Qué coño? ¿Tirarlo al monte del vecino? ¿Que arda en el fuego? ¿Qué morro? No, hombre, pobre monte. No, o sea, desgraciaros de eso, pero a la voz de ya, ¿vale? Bueno, pero porque eso es horrible, eso es lo más correcto. Explícales un momento por qué. Yo lo puedo contar, pero explícaselo. El por qué. Porque se debería quemar en el infierno el Fulminator. Porque es un invento del mal. Esto, punto primero. Pero punto segundo, a ver, normalmente el Fulminator y herramientas de este estilo lo que hace es arrancar. En este tipo de pelo, ¿vale? En el pelo primario, que es el que lleva el pigmento, lo que te hace es, a la que tú vas a rastrillar, vamos a decirlo así, a la que tú arrastras... Abrazar. Estás cortando el pelo que tiene pigmento, muchas veces. Y muchas veces el pelo secundario también. Claro, eso no te interesa porque lo que estás haciendo es... Exactamente. Estás cortando como si fuese con una tijera o con una máquina, ¿vale? En según qué sección esté el pelo. Entonces, al final lo que haces es estropear todo el pelo y que ese pelo luego nazca muchísimo peor de lo que y que no tenga la impermeabilidad que se desea. Exacto. Ni las características que debería tener, en realidad. Dejadme decir que también por experiencia de lo que yo he visto que hace la gente,
también usan mal el fulminator, aprietan demasiado abajo y lo que hacen es rascar la piel y dejan ahí todo rojo la piel, ¿eh? Por el hecho, Exacto, claro, esto sí. está muy separado, pero cuando tú unes mucho estos puntos, si haces así, eso es como una cuchilla Mira, que corta. Sí, sí, yo es creo, como una Nuria, cuchara. Sí. que de esos elementos, no sé si Lucía estará conmigo o no, pero de esos elementos tipo Coat o Fulminator, ¿vale? Solamente se debería de usar, y yo creo que ni eso, en época de muda, cuando el pelo ya está casi despegado, para ayudarte y que sea uno abierto, muy abierto, y que no corte, ¿vale? Exacto, Lo cual, hay versiones americanas muy buenas que valen para eso, pero a día de hoy, en nuestro país, los que yo conozco, todos cortan. Entonces yo no lo usaría, ¿vale? Porque se puede hacer la misma labor con un peine de acero fuerte, se mete el peine y se quita la capa en un segundo. Vale, después, Y te Laura, ayudas- por eso Chicas. yo siempre uso carga y peine. Mira. otra Os pregunta. espero en Instagram. Vale, Hasta luego. vete tirando para Venga, allá. cortad, Un momento, cortadlo, espera oyendo. un momento, que Laura, Lucía, Laura nos pregunta una cosa y lo quiero decir que cada cuánto tiempo el deslanado. O sea, la estética ya lo has dicho una vez a cada mes y medio, pero el deslanado... Sí. A ver, si tú mantienes el perro, o sea, si el perro es un perro, si tú tienes tu peluquería canina y el perro es un perro que te viene habitualmente, tú cepillas bien y bañas, no hace falta hacer un deslanado per se, como se hace ahora una vez cada 6 meses, ¿vale? Que es cuando te suelen llevar los perros nórdicos. Porque tú ya vas a tener ese pelo, espera, un segundo. La cuestión de los perros nórdicos es que las dos capas, como sabéis, pues la capa con pigmento, que es el pelo primario, rota, o sea, está mudando constantemente, a un ritmo lento, pero está mudando constantemente. Y la que nos da, digamos, problemas... El algodón. ¿no? Es la El algodón. anilla, que es la que cae o nace en función de la temperatura y la estación, ¿vale? Este peinado, si tú eres un perro que te lo llevan asiduamente, cada mes, mes y medio, pues el peinado que tú veas que se acerca, o sea, que está en muda, que está perdiendo todo ese pelo secundario, ese es el peinado que hay que hacer fuerte. Pero, vuelvo a repetir, si es un perro que a ti te llevan asiduamente, no vas a tener que hacer un deslanado de sacar 6 cajas de pelo, porque no va a ser necesario, porque tú ya has ido retirando poco a poco ese pelo anteriormente. O sea, todo lo gordo de ese pelo, la cantidad grande de ese pelo ya la has ido retirando. Entonces tienes ahí, a lo mejor, que darle cita, pues yo qué sé, el 1 de abril, porque ves que empieza tal, y después el 25, para que en junio o en mayo no comerte otra vez todo el pelo. Pero simplemente es eso, o sea, tú ya has ido quitando en las veces anteriores. No hay que hacer un deslanado como lo hacemos ahora, o como se hace ahora en peluquería canina, porque te lo llevan pues una vez al año ahí con todo el móvil. Perfecto. Bueno, Ya, es que Me estoy explicando. sí. sí, es Di. Vale. Espera, Roberto. Es que Josué está pidiendo qué tipo, para los principiantes, qué tipo de peines se utilizan. Estábamos diciendo que se utilizan este tipo de peine y este tipo de carda, ¿vale? Este tipo. Después, hay una persona que nos ha dicho, lo que pasa que ahora he perdido el comentario y no estoy encontrando el nombre de la persona, pero tema secador. Resulta que su perro le muerde el secador y nos pide alguna cosa que podamos hacer. Perdona, ¿su perro le qué? Le muerde el secador, o sea, no le gusta nada el secador. Ya. A ver. Supongo que, bueno, intuyo que esta persona es un particular, que no es un profesional. Intuyo, sí. Pero no lo sé. Vale. Bueno, vamos a partir de la base de que no es profesional. Lo primero básico es no poner el secador a plena potencia ni de caudal de aire ni de calor. Lo del calor es muy importante, ¿vale? Porque tú si lo pones ahí a todo lo que da, pues, a ver, esto podemos hacer la prueba nosotros mismos. Te pones aquí el secador y aquí pones la mano y tú ya ves que en función de lo cerca o lo lejos que pongas la mano te vas a quemar un poco más, un poco menos si lo tienes a toda potencia. Entonces,
yo recomendaría ponerlo suavecito de caudal de aire, ¿vale? Si es de varias velocidades, pues a la velocidad más baja y a la temperatura más baja. O incluso sin calor primero. Empezar por las patas del perro. Que el perro vea que el caudal de aire en realidad no hace daño, ¿vale? Y que el secador, pues por mucho que emita un ruido que del demonio, pues que no es un instrumento de tortura, básicamente. Y a la vez que vas haciendo eso, pues le vas premiando, lo vas tranquilizando, lo vas acariciando, mira, no pasa nada, no sé qué. Y luego vas subiendo un poquito por la pata. Normalmente las zonas más delicadas, en todos los perros en general, pero bueno, los nórdicos, por tener las orejas tiesas, pues es la cara y las orejas, la parte de delante de las orejas. Pues claro, a nadie le gusta que le metas ahí el chorrazo de aire en toda la oreja. Entonces yo eso lo dejaría para lo último. La típica gracia que hacen muchos niños de coger el secador de la madre y darle gracia al perro con ello en la cara, pues eso en realidad contraindicado totalmente, ¿vale? Yo empezaría eso por los piececitos despacio, sin calor y con un caudal de aire, o sea, una velocidad baja. Muy importante, si tú bañas a tu perro en casa y lo quieres, o sea, y lo vas a secar tú, evidentemente, es nunca, nunca jamás poner el secador o el expulsor a tope de calor. Porque no estás secando el perro, estás haciendo un churrasco, básicamente. Claro. O sea, lo vas a coger en su propia salsa, ¿vale? Claro. Entonces, yo por eso siempre tengo una mano en el expulsor y otra en el perro, porque así yo compruebo si alguna vez me acerco un poco con la boquilla o me alejo un poco, siempre tengo una mano en el perro y compruebo que ese calor no le está haciendo daño al perro. Vale. Esto para los particulares pues puede ser un consejo útil, porque, bueno, muchas veces no te das cuenta cuando no estás de ello y lo que tiendes es para acabar primero pegas así y le das a lo loco. Y eso no, porque le molesta al perro. O sea, no es tanto el ruido, sino que le estás haciendo daño físico. Igual que a nosotros cuando vamos a la pelu y la peluquera pues se pasa y te pega el secador mucho, a ti te hace daño, pues al perro igual. Bueno, también os digo una cosa, no sé a ver si te gustaría, Lucía, pero estaría bien hacer algún día que hagas a tus perros, grabamos, y porque hay muchas preguntas de este ejemplo y nos piden ejemplos y cómo se hace realmente y tal. Entonces, lo que podemos hacer es que vayamos a Instagram. María del Mar nos dice, no, Instagram no, que no tengo. Roberto, aquí. Pues... No, pero que a ti te lo cuento después, copón, que la conozco. Vale, ¿sabes quién es? Vale, pobre una puñetera, no le hagas caso. Vale, no, más que nada deciros que si queréis, porque Miguel Ángel Ortega nos pide, buenas tardes, ¿podrían darnos un ejemplo breve de cómo cepillar y cuándo son las herramientas correctas para su cepillado? Sí, lo que haremos será grabarlo con Lucía y lo tendréis disponible, ya lo sabéis, en Facebook lo tendréis disponible, pero también lo tenéis, todas las charlas y todo lo que hacemos está disponible en YouTube. ¿Vale? Está siempre disponible y si os ponéis la campanita cada vez que cuele un vídeo os va a llegar la notificación. Entonces también evidentemente está todos los de IGTV que hemos hecho en Instagram, pero ojo, en Instagram no están todos, porque todos están en YouTube. Porque hasta ahora en Instagram no se podían subir los vídeos, así que si queréis verlos todos, iros a YouTube y los veréis todas las charlas que hemos hecho. Bueno chicos, Lucía, muchísimas gracias. Roberto ya está en Instagram, entonces si os parece... Ya te está esperando. Exacto, si os parece nos vamos a Instagram, a María del Mar, que después te lo cuenta Lucía sin ningún tipo de problema. Mari, que me llames el fin de semana, puñeta. Y nada, pues hasta ahora. Ahora nos vemos. Chao chicos. Venga, hasta ahora. Hasta ahora.